Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien. Pues aquí estamos con Vicent Roland y en esta mañana, en esta entrevista, queremos abordar el tema de los círculos restaurativos, las prácticas restaurativas. Y lo primero de todo, me gustaría que en 2 minutos nos pudieras contar quién eres y cómo llegaste a este tema. Bueno, pues mira, yo estudié hace un porrón de años psicología y educativa y siempre me he dedicado al mundo de la educación como maestro en educación infantil, en primaria, luego en secundaria. Bueno, eso ha sido mi dedicación como maestro, como psicólogo y en cierto momento pues descubrí o me ayudaron a descubrir la mediación escolar y me interesé por la resolución de conflictos. Estudié un máster en esos temas de resolución de conflictos y, con el tiempo, con un poco de ayuda, pues aprendí sobre los círculos restaurativos y me empezó a apasionar todo el tema de la justicia restaurativa y las prácticas restaurativas y en eso estamos. Muy bien. Y este interés que te llevó a los círculos restaurativos en la escuela, ¿has visto si aparte del ámbito de la escuela, en otros ámbitos también es aplicable? Oh, desde luego, desde luego. O sea, realmente la primera persona que me habló de los ciclos restaurativos, Dominic Barter, pues él lo venía utilizando para conflictos comunitarios, para apoyar el tratar pequeños delitos. No, yo creo que en cualquier situación en la que conviven personas, pues es posible. Y cuando hablamos del mundo escolar, pues no solo a los alumnos. Ayer me comentaba un compañero de un conflicto en un comedor escolar entre la persona que gestiona el comedor y unas profesoras de apoyo que también quedan en el momento del comedor y cómo habían surgido disparidades de criterios. O sea, no, yo diría, donde hay personas, pues se pueden utilizar esos ciclos restaurativos donde hay Vale, personas que quieren hablar de sus conflictos. ujú. Has mencionado a Dominique Barter y nos puedes comentar brevemente también de dónde surge, quién es él y cómo comienza. Bueno, hasta donde yo sé, él es un formador de comunicación no violenta, o sea, una persona experta en comunicación no violenta. Es un señor inglés que vive en Brasil, en Río, y entonces él, pues a través de la comunicación no violenta y de sus reflexiones sobre la vida en las favelas, pues él ve que hay muchos conflictos y busca sistemas para poder establecer o restablecer el diálogo entre las personas una vez que se ha roto y a través de sucesivas pruebas pues va llegando a un sistema al que él denomina círculos restaurativos. Vale. ¿Y qué diferencia hay entre el término círculo restaurativo y justicia restaurativa? Hombre, la justicia restaurativa es como la madre, ¿no? Es como la filosofía inspiradora. Es una filosofía o es una forma de ver la justicia. O sea, digamos que la justicia se plantea como qué hacemos cuando de algún modo las necesidades de una persona no se ven satisfechas o cuando alguien ha dañado a otra persona. Y entonces hay una forma de resolverlo que es la justicia retributiva, que consiste en buscar el culpable y aplicarle una sanción dentro de un marco legal, que a veces permite que esa persona no reciba ninguna sanción, aunque sepamos que es culpable, por ejemplo. Mientras que la justicia restaurativa pues, se plantea fomentar el diálogo entre las partes y puede ser la persona que ha cometido el delito o que ha sido la iniciadora del conflicto y la otra, y pueden también participar otros miembros de la comunidad, como pueden ser amigos, familiares, otras personas que presenciaron el conflicto, etcétera. Y entonces la justicia restaurativa se plantea, pues a partir del diálogo, tratar de atender a las necesidades de todos
para que las cosas vayan mejor a partir de ese momento, no puramente aplicar un castigo. Ujú. Entonces, las prácticas restaurativas, ¿cuál sería su función? Claro, ¿Y de qué luego, tipos hay también? sí, claro, prácticas restaurativas es como decir, bueno, ahora tenemos la justicia restaurativa, esto es muy bonito. Bueno, pues, ¿y en el día a día qué hacemos? Ujú, Entonces se pueden hacer varias cosas. Por una parte, podemos ver de tratar conflictos a través del diálogo, sea utilizando herramientas como la mediación, a veces sencillamente reuniendo a dos personas, o círculos, y hablamos de círculos cuando reunimos a más personas implicadas o que de algún modo se ven afectadas o pueden ayudar. Pero claro, las prácticas restaurativas, yo creo que una novedad importante que aportan sobre puramente utilizar la mediación es que se plantean también utilizar los círculos y otras técnicas para incrementar, bueno, primero crear y después incrementar y favorecer el sentimiento de comunidad, el sentimiento de pertenencia, en el sentido de que cuando se favorece ese sentimiento de pertenencia, cuando se favorece la cohesión del grupo, pues la convivencia mejora, los conflictos disminuyen y cuando tenemos que tratar conflictos, pues ya existen unos vínculos que permiten que sea más fácil resolver el conflicto. Es decir, las prácticas restaurativas no solo se enfocan a una vertiente, digamos, reactiva, es decir, actuar una vez ha sucedido el conflicto, sino también proactiva o preventiva, es decir, hacer cosas para que no haya conflictos o tratar los conflictos en un estado naciente, cuando son pequeñitos. vale, entonces esos serían los dos tipos que tenemos de prácticas restaurativas. Yo Eh, diría, yo diría que sí. Um, Podríamos ver hasta cierto punto tres, más que dos, pero sí, o sea, habría, si lo imaginamos como una pirámide, pues Ujú, entonces, una pirámide, pues entonces habría en la base prácticas restaurativas que tienen que ver con ese fomento del sentimiento de comunidad, ujú. con ese fomento de la participación, hacer cosas juntos, uh, hacer que cada uno sea responsable de sus actos y que cada uno contribuya al grupo. Habría una parte intermedia en la cual veríamos, pues, de qué forma escuchamos o de qué forma intervenimos cuando hay pequeños conflictos o pequeños roces a los que damos importancia, no una importancia desmesurada, pero sí los tratamos, no esperamos a llegar, digamos, a la puntita que serían los conflictos más graves. Entonces habría intervenciones preventivas, habría intervenciones para pequeños conflictos o situaciones de tirantez y para conflictos que ya tienen una cierta entidad y que requieren que nos sentemos a hablar. Ujú. Entonces, ¿qué dos tipos de círculos puede haber? Y en concreto los proactivos, ¿cómo son y qué función podrían tener? Bueno, un círculo proactivo pues puede tener diversas funciones, pero claramente es un círculo que hacemos sin que haya necesariamente un conflicto. Ujú, Puede ser un círculo para conocernos mejor, sencillamente. O sea, puede ser un círculo con una sola pregunta que vayamos haciendo en diferentes días o en diferentes momentos y las preguntas pueden ser desde preguntas que comprometen muy poco a algo que te gusta para comer o una buena película que has visto últimamente, a preguntas pues que te pueden implicar un poco más, como algo que te gustaría conseguir esta semana, algo que has aprendido esta semana o más, o sea, sobre, no sé, sobre valores que uno puede tener, algo que valoras en las otras personas, una cualidad que te gustaría tener, etcétera. Bueno, o sea, pueden ser círculos con una sola pregunta. Se hace la pregunta y luego uno puede continuar con otras actividades. O pueden ser círculos ya con más elaborados,
con más preguntas, en los cuales, pues, yo qué sé, pues se puede, yendo al mundo escolar, que es el que más conozco, pero que claramente se puede trasplantar a otros mundos, pues puede ser que hablemos con los alumnos sobre cómo nos gustaría que fuese el patio de la escuela, es decir, como pidiendo su participación o, o reflexionando sobre qué comportamientos deberíamos tener en el patio o sobre valores, que es para mí la amistad, cómo podríamos ser más amigos en este grupo. Es decir, los ciclos proactivos pues pueden tener, pues, como digo, pueden ser más cortos, más largos y pueden, y cuando son más largos, pues los podemos dedicar pues a multitud de situaciones, a evaluar cómo va el grupo, hacer propuestas de mejora para el grupo, etcétera. O para tratar temas académicos, si se trata de una escuela. ¿Y hay alguna periodicidad recomendada que se suela usar o cada centro, cada grupo decide esa periodicidad? En tu Yo experiencia, ¿cómo creo, se suele plantear? pues yo creo que los ciclos breves con una sola pregunta, pues son ciclos para hacer diariamente, al menos una vez al día. Por ejemplo, al empezar el día, un grupo, pues se reúne y puede ser, eso es la típica pregunta como para saber cómo hemos llegado hoy o para saber qué pasó el fin de semana, no sé, algo que me gustó del fin de semana. Mientras que círculos más largos, pues normalmente ya son bastante más espaciados. O sea, podemos hablar de varias veces al mes, tal vez, pero no, obviamente, cada día, en principio, excepto que sea un grupo que realmente trabaje de esa forma. Si no, pues uno, normalmente hay otras ocupaciones, pero sí, varias veces al mes uno puede encontrar situaciones en las cuales se pueden como sentar los miembros del grupo en sillas y sin nada en medio del círculo, o sea, formando un círculo y sin nada en medio y dedicar pues media hora, una hora a hablar de un tema. Vale. ¿A qué ayuda y en qué contribuye la existencia de estos círculos proactivos en organizaciones, en escuelas, en quien quiera aplicarlo? Hombre, que yo creo que cualquier decisión que se toma colegiada, en la cual cada cual ha podido decir qué pensaba, pues es una decisión que tiene mucho más valor. Y cuando digo decisión, pues es cualquier afirmación que se haga. Si yo a un grupo de mis alumnos les digo, tenéis que ser amigos, pues eso tiene un efecto normalmente bajo. Si entre ellos dicen, si fuésemos más amigos, entonces todos estaríamos más cómodos y yo propongo tal cosa, pues entonces eso tiene un efecto mucho más potente, realmente. Y es mucho más fácil que los alumnos, y claro, me voy refiriendo todo el tiempo a los alumnos y yo pido que se traduzca a otros contextos, pero es más fácil que de esa forma los alumnos o los profesores, si ellos han participado en ese diálogo, pues lo vean como suyo. Uh-huh. En cambio, yo veo a veces que se dan talleres sobre uso del teléfono móvil, por ejemplo. Para mí es mucho más valioso que se exponga en el grupo qué cosas estamos haciendo bien, qué cosas necesitamos mejorar, qué cosas yo me propongo hacer, antes que alguien diga, pues fijaos, tenéis que hacer esto, si hacéis esto mal, pues va a pasar esto. No me creo que funcione. En cambio, lo otro, yo he visto como que es uno cuando cada uno verbaliza su posición, es mucho más fácil que se tome en serio después realmente aplicar lo que él ha dicho o lo que el grupo ha sugerido que se haga. Uh-huh. Vale, y teniendo un poco claro el círculo proactivo, en contraposición o conjuntamente, ¿cómo sería el otro tipo de círculo, el restaurativo? Bueno, yo creo que en círculos reactivos yo distinguiría al menos dos tipos. Un tipo en el cual hablamos de una situación que está afectando a todo el grupo Estamos y hablando otro, de restaurativo, ¿no?
del... Sí, sí. Sin embargo, el círculo restaurativo propiamente bueno, cuando hablo de restaurativo me refiero más al que utiliza Dominic Barter. Y entonces, o sea, veo importante distinguir y utilizar una metodología diferente. Cuando hay un conflicto de grupo, por ejemplo, en este grupo hay mucho ruido. En este grupo parece que dejamos muchos papeles en el suelo. En ese grupo parece que, etcétera, que cuando una persona ha actuado respecto a otra. Ujú. Entonces, claro, si una persona ha actuado respecto a otra, pues habrá que reunir a estas dos personas y tal vez a otras, pero puede haber algunas personas del grupo que no estén involucradas para nada. Y vamos a hablar de lo que pasó ese día. Ujú. Mientras que si hablamos del grupo como tal, o sea, con alguna situación a mejorar en el grupo, pues, bueno, utilizaríamos una metodología un poco diferente. Yo veo importante conflictos de grupo, conflictos entre dos personas que afectan al grupo. Vale, entonces, pero siempre dentro de la parte restaurativa, ¿no? Entonces, ¿para qué tipo de situaciones y cuál es el procedimiento que se utiliza normalmente dentro de los círculos restaurativos? Bien, entonces, por ejemplo, pongamos la situación que he mencionado hace un rato. La jefe de estudios de ese centro le dice a un facilitador de círculos, le comenta que hay un conflicto en el comedor particularmente entre la persona que coordina el comedor y varias profesoras, 3 profesoras en ese caso, que también ayudan en ese comedor. Y le explica que un día determinado, pues una de las profesoras estaba diciendo a una alumna que estaba comiendo, le estaba diciendo no puedes hacer esto, o lo que sea, y vino la otra, la coordinadora del comedor y la desautorizó. Y a partir de aquí, pues hubo unos roces importantes. O sea, aquí ¿qué tendríamos? Tendríamos la jefe de estudios está pidiendo que se haga algo. Y el procedimiento que seguiríamos, ¿te parece bien que lo explique ahora? Sí, por favor. En ese caso, para mí, claramente es un círculo en el que hay, en la terminología de Dominic, un autor y un receptor. El autor es la persona que con sus actos pues ha creado un malestar a otras y el receptor es la persona que ha recibido esos actos. Aquí podríamos pensar, bueno, y autor y receptor no implica que uno tenga más culpa que otro, que uno sea víctima, no, sencillamente una persona empezó y la otra continuó. Entonces hablaríamos primero con la iniciadora, en ese caso la jefe de estudios, y ella nos explica pues esa situación. Tenemos un precírculo con ella, o sea, una reunión previa individual con ella, nos explica esta situación, le escuchamos y empatizamos con cómo se siente con esa situación y cómo le parece que qué preocupaciones tiene sobre esta situación. Y entonces le preguntamos, pues, ¿quién tendría que asistir? Si hiciésemos un círculo, ¿quién tendría que asistir para que eso se pudiese tratar bien? Ella, supongamos que en este caso nos dice, pues mira, pues la monitora y esas 3 profesoras, supongamos que dice. Entonces, pues vamos a ver a la monitora. A la monitora, la persona que coordina el comedor. Y a esa persona decimos, mira, pues hacemos un precírculo con ella. Pues mira, nos han explicado que pasó esto el otro día. ¿Cómo te sientes tú con todo eso? Entonces ella nos cuenta cómo se siente y le decimos, pues mira, pues nos han hablado de la posibilidad de hacer un círculo. Si hacemos un círculo, pues seguiría tal procedimiento. Ahora no lo explico para no complicar más, pero le explicamos el procedimiento y entonces le decimos, pues, ¿quién tendría que asistir para que eso se pudiese tratar bien? Probablemente diría las mismas personas. Si añade alguna, pues por ejemplo, digamos que dicen otra monitora que también está muy enfadada por cómo se están actuando estas profesoras, algo así. Pues bueno, pues apuntamos el nombre de la monitora. Vamos a ver a esas 3 profesoras y
tal vez las veríamos juntas o separadas dependiendo de la situación y nuevamente les diríamos, pues mira, nos han contado que pasó eso el otro día, ¿cómo os sentís con eso? Les explicaríamos cómo sería el círculo y les preguntaríamos quién tendría que asistir. Supongamos que no añaden a nadie más, solo nos queda un precírculo por hacer y es con esa segunda monitora que ha sido citada. Repetiríamos el proceso y si no cita a nadie más, ya tenemos a todas las personas participantes. Tenemos a la jefa. Bueno, a cada uno le preguntaríamos, ¿quieres asistir a ese círculo? Claro. Y supongamos que nos dicen que sí, si nos dicen que no, pues es que no. Tendríamos, por tanto, un círculo en el que tendríamos al jefe de estudios, las 2 monitoras de comedor y las 3 profesoras, más un facilitador o facilitadora. Entonces seríamos, son 6 personas más la facilitadora. A veces hay facilitadores que actúan por parejas. Eso ya, no, mi criterio es que con 6 personas probablemente un facilitador puede ser suficiente, pero eso ya es un poco personal de cada facilitador. Entonces, en determinado momento se convocaría un círculo y en ese círculo, pues, que duraría aproximadamente una hora y media, yo me estoy imaginando, pues, si quieres te explico un poco cómo sería el círculo, o a lo mejor hay algo que ha quedado poco claro hasta ahora. Para mí, un par de cosas. Primero, cuando hablas o dices hablamos con, o sea, ¿a quién te refieres? ¿Sabes? ¿Quién toma ese papel de decir, vamos a hablar con la persona X y vamos a explicarle si quiere formar parte del círculo y que diga qué personas cree que estaría bien que participaran en este círculo? Esa es una pregunta, ¿no? O sea, ¿quién toma esta iniciativa o la acción? Y la segunda pregunta, sí me interesa mucho saber, por lo menos de manera esquemática, el proceso del círculo, qué puntos lleva. Muy bien. Claro, idealmente uno quiere que en esa escuela pues haya un sistema de círculos restaurativos, que se haya llegado a un acuerdo de cuando tengamos un conflicto, ¿qué vamos a hacer? Y una de las cosas que estaría en ese sistema es a quién se lo vamos a comunicar. Y si todo va bien, se lo van a comunicar a alguna facilitadora que tenga formación básica para poder facilitar un círculo restaurativo. Por tanto, una vez que, en ese caso, la jefe de estudios, la iniciadora, que es la primera persona que se preocupó, pues contacta a la facilitadora, esa facilitadora ya sabe lo que tiene que hacer. Ya tiene que hacer primero los precírculos y cuando ha terminado los precírculos, convocar el círculo. Vale. Entonces, el círculo, ¿qué pasa en el círculo? En el círculo tiene 3 fases y tiene un sistema de diálogo un poco especial. Empieza por una introducción, obviamente, pero una introducción en la cual, si es necesario, se repiten los nombres de los participantes y algo básico. No se recuerda exactamente el conflicto, eso ya lo hemos hablado en los precírculos. Entonces se habla en términos genéricos de, bueno, nos hemos reunido para comentar lo que pasó, no hace falta ahora profundizar mucho en eso. Y como os dije en los precírculos, pues vamos a tener 3 preguntas. Esas 3 preguntas, una se refiere al momento presente, otra al pasado y la última al futuro. La pregunta sobre el momento presente es una pregunta un poco compleja. A Dominic le gusta hacer la pregunta un poco compleja, que básicamente lo que dice es ¿qué quiero decir y a quién sobre cómo me siento ahora en relación a lo que ha pasado y a sus consecuencias? O sea, ¿cómo me siento ahora con lo que pasó y con lo que después ha pasado? Una persona del círculo contestará. Yo diría que aquella que quiera empezar, y si nadie empieza, pues yo voy a pedir que empiece la persona que vea más alterada.
si hay alguna alterada, porque parece que es la que tiene más necesidad de hablar. Y cuando esa persona hable, por ejemplo, diga, es que ya estoy cansada, supongamos que es la monitora del comedor, ya estoy cansada de ver cómo tratan a los niños. Pues entonces yo me voy a dirigir hacia una de las educadoras y le voy a preguntar, ¿qué has entendido? Entonces ella va a decir lo que ha entendido y yo le voy a preguntar a la monitora en ese caso, ¿es eso lo que querías que entendiese? Si me dice sí, le digo alguna cosa más. Si me dice no, pues otra persona habla. Hasta que todo el mundo ha podido hablar. No necesariamente todo el mundo va a hablar, pero tiene que poder hablar. Por tanto, hay una primera pregunta sobre el presente y hay ese tipo de diálogo. Una persona habla, otra dice lo que ha entendido y la primera dice si es eso lo que quería que entendiese. Segunda pregunta. Vuelve a ser ¿qué quieres decir y a quién? Sobre lo que tú pensabas o querías conseguir en el momento en que decidiste actuar. Es una pregunta nuevamente un poco compleja que quiere decir, cuando tú actuaste, ¿cuál era tu intención? ¿Qué era lo que tú realmente querías? Y entonces, supongamos, una dirá, hombre, yo quiero que esta alumna se porte bien, porque si no le ponemos unos límites, pues... Y entonces, si dice esto una de las educadoras, le preguntaré pues a la monitora o a alguna de las monitoras qué has entendido, para ver, para que realmente haya un flujo de información, no solo que la gente se exprese, sino que también pues escuche. Así, pues, hasta que todo el mundo haya podido hablar y pasaremos a la tercera pregunta. La tercera pregunta sobre el futuro es, ¿qué te gustaría que pase a partir de ahora? Y que se bifurca en dos. ¿Qué puedes ofrecer? ¿Qué quieres pedir? O, por ejemplo, yo quiero pedir que cuando yo le diga algo a un alumno, pues no se me contradiga y en todo caso se me diga después que esto habría que hablarlo, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo quiero pedir esto, entonces yo le pediría ¿y a quién se lo pides esto? Hombre, eso se lo pido a la monitora. Muy bien. Es algo que puedes hacer. O sea, si se pide, hay que preguntar a la otra persona si realmente puede hacerlo. Es algo que puedes hacer. Y, por ejemplo, digamos, sí, pero. Pues concrétame ese pero. Bueno, pues entonces, a ver si nos lo imaginamos. Lo que estáis diciendo es que si, por ejemplo, tú corriges a tal alumna y tú ves y no te gusta, pues en ese momento no dirás nada, pero después, al terminar, pues en un momento tú le pedías para hablar con ella. ¿Es eso lo que acordamos? Pues son. Y se va poniendo por escrito los acuerdos. Cuando los tenemos, pues... disculpa, cuando tenemos los acuerdos, pues entonces a veces uno puede decir, bueno, pues me voy un momento a pasarlos en limpio para dejarlos a ellos hablar. Esto sería una posibilidad. Y la otra es sencillamente pues sacar fotocopias rápidamente. Pero un poco la idea es que hemos dado esas oportunidades o hemos favorecido el diálogo entre ellos y probablemente a estas alturas pues la tensión ha bajado. Una vez cerramos el círculo, pues convocamos el postcírculo. Es decir, una sesión de revisión en la cual no se preguntará tanto ¿has cumplido lo que dijiste? Como cómo se siente cada uno de nosotros con los acuerdos y sus consecuencias. De forma que cada uno pueda decir si ya está la situación resuelta a un nivel suficiente o si tenemos que todavía añadir algo más. De momento. Me imagino entonces que en esa parte del post-círculo, dentro del momento del círculo en sí, se acuerda en qué momento nos vamos a reunir, ¿no? Como en sociocracia, en qué momento nos vamos a reunir para evaluar
y ver cómo está la situación, ¿no? O sea, para que la gente tenga clara que ahí no ha terminado, sino que habrá un encuentro futuro ya predeterminado y al que las personas se comprometen a asistir, ¿no? Claro, y estamos hablando habitualmente de 2 o 3 semanas. O sea, Claro. es como para dar tiempo a que se hayan podido aplicar los acuerdos ah, y que no haya pasado demasiado tiempo. Ujú. Sí, Dominic, él pone el límite en cuando haya habido tiempo de hacer las cosas, porque él utiliza bastante el ejemplo de un joven que ha pintado en un muro. Y entonces tal vez uno de los acuerdos es que pinte y hay que darle tiempo para que compres la pintura, etcétera. ¿Y Ujú. cuándo podría estar esto pintado? Tal día, pues a partir de ese día, 2 días más se puede hacer el postcírculo. Ujú. En una situación en la que hablamos más bien de comportamientos, yo pienso que 2 o 3 semanas es un periodo correcto. Vale. Y para que esto se instaure en una organización, en una escuela, ¿hay alguna pauta o alguna recomendación o cómo suele hacerse para que el centro, la organización, pueda instaurar este tipo de círculos restaurativos? Bueno, Restaurativos y los otros, claro. claro, claro. Bueno, tenemos, o sea, idealmente la situación, o sea, lo que haríamos es tener esa idea de los ciclos restaurativos y visitar una institución y hablar con la gente que tiene de algún modo algo que decir sobre cómo se hacen las cosas en esa situación. Es decir, hablaríamos con la gente que tiene el poder para en un momento dado ayudar o boicotear una forma de resolver los conflictos. Y a veces el poder lo puede tener un conserje, o sea, lo puede tener cualquier persona. Es aquella persona que en un centro educativo puede ser la persona que está en el bar. No sé, no sabemos. Se trata de hablarlo con las diferentes personas para llegar a un acuerdo sobre la utilización de ese tipo de forma de resolver los conflictos. No es muy fácil. No es muy fácil. Por eso, cuando hacemos el círculo, el precírculo, pues volvemos a explicar en qué consistiría el círculo y todo eso, porque muchas veces lo hacemos en situaciones en las cuales no se ha hecho todo ese proceso previo. Sencillamente se actúa cuando hay un conflicto. Pero bueno, si una organización quiere tener esto, pues claro, en primer lugar hay que ver que la gente esté de acuerdo, o al menos no esté en desacuerdo con que se utilice este sistema. Luego, pues habría que ver, pues, de qué forma se daría a conocer a todo el mundo que pueden pedir ese tipo de solución de conflictos. O sea, hay que hacer algún tipo de difusión, dime. ¿A todo el mundo te refieres profesorado o también alumnado? Por ejemplo, en el caso de un centro. En una organización está más o menos claro, pero en un centro escolar, esa difusión de que esto existe se hace tanto al alumnado como al profesorado Y a las familias. y a las familias, ¿vale? Claro, la difusión habría que hacerla a todo el mundo. Todo el mundo tiene que saberlo porque de otro modo nos encontraríamos con sorpresas. Ya. O sea, gente que dice, ¿por qué están haciendo esto? Quejas, incluso tanto de profesorado que puede decir yo no estoy de acuerdo porque aquí lo que hay que hacer es castigar y ya está, no hagamos nada más, como familias que dicen, no, a mi hijo nada de mediación, que castiguen al otro. Entonces, hay que haberlo hablado. Luego hay que tener facilitadores. O sea, porque tú puedes tener todo eso muy bien, pero necesitas poder llamar a alguien. Y mejor si es de la organización, alguien que sepa que ante un conflicto es interesante hacer precírculos, cómo hacemos estos precírculos, cómo se hace el círculo y cómo se hace el postcírculo. O sea, una persona que sepa hacer eso, ateniéndose a los principios restaurativos, claro, es decir, que esa persona no es la que dirá, no, yo creo que tú tienes razón y entonces lo mejor que tenéis que hacer es tú haces esto, que sería lo contrario de restaurativo eso. Pues, o sea, tenemos que hablar con todo el mundo sobre todo con la gente que toma decisiones, hay que hacer difusión, hay que buscar personas para hacer de facilitadores,
hay que tener un espacio, no vamos a hacerlo en la calle, hay que tener un espacio para hacerlo y al fin tenemos que tener también un sistema para que la gente pueda pedirlo, sea con un buzón, sea por correo electrónico, sea rellenando una hoja, como sea, para que alguien lo vea y decida emprender, digamos, o empezar el proceso del círculo. Todo eso habría que hacer. Perfecto. Y una cosita más. Experiencias, buenas prácticas, si nos puedes contar ya esto en la realidad. ¿Está, todavía no está, está en curso, está en algunos sitios, dentro de tu experiencia? Bueno, en mi experiencia, pues veamos. Yo mi experiencia sobre todo es de círculos aislados. Es decir, que, por ejemplo, esta persona que comentaba que tiene ese conflicto en el comedor, pues en principio no tiene la aspiración de tener un sistema. Lo que quiere es resolver el problema del comedor. Y hasta ahora me he encontrado con ese tipo de situaciones, es decir, situaciones en las cuales la gente me cuenta a mí o a otras personas un conflicto, entonces les decimos, esto podría ser bueno para los círculos, podríamos hacer un círculo. Y entonces, o sea, lo veo más así de momento que constituyendo un sistema en el que esos círculos se apliquen continuamente. Esto es una cosa. Luego, y los círculos funcionan. Mi experiencia es que suelen funcionar. Y una cosa importante es, bueno, veamos, suelen funcionar. Normalmente, como ocurre con la mediación, funcionan más fácilmente con las personas cuanto más jóvenes son. Y cuanto mayores son las personas, cuando son adultos, normalmente todo se vuelve mucho más complicado. Porque los niños, los jóvenes, habitualmente sencillamente cuando su postura es escuchada y escuchan la del otro, pues suelen encontrar formas de solucionarlo, mientras que con los adultos suele ser bastante más complicado. Esto hay que tenerlo en cuenta. Es decir, que si, por ejemplo, si se hace en una escuela cuando participan padres, madres, pues es mucho más complicado resolverlo que si solo participan alumnos. Ahora, que tienes que incluirlos porque de otro modo el alumno irá a su casa y ahí el problema volverá a empezar. Le digan, habéis hecho una mediación o habéis hecho un círculo, esto no puede ser, voy a ir porque el adulto tiene más cosas en la cabeza. Esto es una cosa. Y otra cosa importante, yo creo, es que el resultado del círculo lo sabemos en el postcírculo. Es decir, que a veces el círculo puede ser tormentoso, pero eso no quiere decir que no vaya bien. O sea, lo que veremos es si después de pasado un tiempo, pues ya las cosas están bien. Yo he vivido algún círculo que cuando estaba dentro, no muchos, pero a veces cuando estaba dentro pensaba esto no está funcionando, pero realmente el problema se terminó. O sea que cuando salieron de la sala, pues se fueron hablando y bien. Y bien, es decir que, o incluso eso, que no es posible, o sea, no es interesante fijarse solo en lo que pasa en ese momento, sino sobre todo lo que pasa después. Porque uno se encuentra con sorpresas. Parecía que no había pasado nada, pero sí han pasado cosas. Pues de lo que estás diciendo me parecería súper interesante. No sé si ya existe, pero sobre todo poder compartir estas experiencias, ¿no? O sea, tener un lugar donde se compartan buenas prácticas, donde se sistematice o se cuenten los casos, tanto para las personas que ya están en ello, ver otras personas, círculos, escuelas o grupos que lo estén practicando, como quien quiera empezar y sea como ese impulso de decir, bueno, pues a esta gente le está funcionando, ¿no? Entonces, no sé si existe o si sería bueno, o sea, tener esa posibilidad. Bueno, existe en sitios, pero no donde yo estoy. No donde yo estoy. Es decir, Dominic lo que él propone es que aquellas personas que son facilitadores pues se vayan reuniendo y hagan lo que él llama círculos semisimulados. Es decir, círculos en los que una de las personas realmente explica un conflicto real que está teniendo
y se eligen entre los participantes pues, a personas que ocupen los diferentes roles de las otras personas. Y es algo muy potente. O sea, yo cuando a mí me ha sorprendido a veces utilizando un conflicto mío, ver cómo los demás realmente lo vivían y eso me iluminaba mucho sobre cómo eso, las visiones de otras personas que me parecía increíble, que no conociendo a, digamos, a las personas que estaban representando, pero que realmente las representaban muy bien y me daba luz. Vamos, yo creo que es muy importante. Dentro de la filosofía restaurativa está siempre la idea de comunidad y en lo que es la facilitación de ese tipo de círculos, pues que haya comunidad es esencial. O sea, si no, cuando las personas van por su cuenta, pues se pierden las energías y sí, es muy importante que exista esa comunidad y yo no la conozco aquí. Podemos empezarla. Claro. Algo más. Una idea más lanzada y sí, sería bueno porque le veo mucha utilidad, pero también siempre siento que el refuerzo de esa comunidad es fundamental para poder avanzar, no cometer los mismos errores y aprovecharnos de otras experiencias. Pues muy bien, yo me siento completa con esta información hasta este punto. ¿Hay algo más que te gustaría añadir? ¿Cómo te sientes tú? Bien, no, yo te agradezco tu interés. Agradezco tu interés. Yo es el tema de los círculos tanto proactivos como los ciclos restaurativos es un tema que realmente me llega mucho y no sé, me ha gustado que te pudiese interesar. Pues muchas gracias por compartir también tu experiencia, tu conocimiento y seguimos dando vueltas a futuros proyectos. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Vicente.